Capítulo 9. La casta de los vampiros estaba desconcertada igualmente que las otras castas. Sin embargo, creyeron que aquella oscuridad era parte de la señal que anunciaba la llegada de su Dios. Necesitaban ofrendarle energía vital, como recibimiento, no sea que la tiniebla que se estaba devorando a los hombres no los reconociera como a su pueblo elegido. Desconocían en qué parte del mundo se presentaría o materializaría su Dios, y que aquellas vidas sacrificadas que pretendían otorgarle no se desperdiciaran. El jerarca principal del clan de los vampiros luciérnagas recordó que existieron sitios de culto a un dios vampiro ancestral. Cuevas de difícil acceso y ocultas a la vista de las castas inferiores estaban adornadas a su entrada con inmensas estatuas huecas de bronce o de oro que representaba a Molocobaal, quien tenía la boca abierta, con brazos extendidos, las manos juntos y las palmas hacia arriba. El jerarca principal del clan de los vampiros luciérnagas, Tromerus, se reunió con el jerarca principal del clan de los vampiros libélulas, Joshua Meris. Es el momento de abrir el protocolo de bienvenida, dijo con seriedad Tromerus. Después de leer el documento escrito en cuero de ternero, Joshua Meris quedó impactado con las instrucciones del protocolo. Detuvo sus pensamientos para evitar que su rostro delatara su profundo malestar. Se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. El jerarca principal Joshua Meris envió órdenes para que las agencias secretas de cada nación raptaran a los niños. Tenían menos de 48 horas para consumar el protocolo de bienvenida. Cada país debía cumplir una cuota fija de infantes. Los políticos, que tenían el poder en sus manos de evitar tal monstruosidad, no podían negarse. En ese momento de oscuridad, era perder menos de lo que la oscuridad se llevaba. Además, era una cortina de humo en la que no se podía distinguir quiénes desaparecían con la tiniebla y los que eran raptados por el gobierno oculto a cargo de los vampiros. Llegó a haber pueblos enteros donde la desaparición de niños no podía controlarse. El jerarca principal Joshua Meris, que también era el general mayor de las fuerzas militares de la casta de los vampiros, envió a su hijo, el coronel Oyoshus, como responsable de la misión de hacer llegar los cargamentos que entregaban las agencias secretas de los gobiernos hacia su destino. Oyoshus recibió los cargamentos que llegaban en cajones de tráileres, de barcos y aviones, en un lugar conocido como el Umbral, donde se localizaban las cuevas con las estatuas del dios vampiro ancestral. Los niños venían adormecidos con gases soporíferos que vertían a los cajones. Accidentalmente, uno de los pequeños lloró. Era una niña, Maxikir, quien empezó a despertar al resto de los niños que iban en ese cajón. Pertebar los puso a orar en silencio. Otros lo hacían en murmullos. Quienes no podían concentrarse, les decía que pensaran en animalitos que les gustara, en flores, en plantas, en premios, en el mar si lo conocían, o simplemente que no pensaran en nada y respiraran pausadamente. Se aminoraba el miedo, su energía se serenaba. Oyoshus, al escuchar el llanto y las voces de los niños murmurar, comprendió lo que estaba por suceder. Su padre no le hubo explicado lo que realmente pretendían. Comprendió que si el plan continuaba, el clan de los vampiros luciérnagas obtendría el favor de su supuesto dios y seguiría reinando con su estela de sangre.
Cierto es que el clan de los vampiros libélulas gustaban alimentarse de las energías emanadas de las emociones de la misma sangre de las castas inferiores. Pero para el clan del jerarca principal, Joshua Meris, la forma de alimentación sanguinaria y violenta de los vampiros luciérnagas la reconocía como retrógrada y bárbara. No tenía sentido esperar ni depender de un dios vampiro que lo sacara de la oscuridad de su anonimato. Podía negociar con la humanidad de que el clan de los vampiros libélulas gobernara a cambio de protección, seguridad, justicia, repartición de riqueza, conocimiento, equidad. Todo cuanto desearan los hombres se les concedería, excepto su voluntad. Ese don tendría que seguir siendo custodiado por la casta de los vampiros. A la entrada de cada cueva se encontraba un sacerdote, un hombre, con la piel grisácea verduzca, alto y delgado, con túnica púrpura, que recibía los cargamentos. ¿Qué carga requiere la protección de 1000 hombres para su entrega?, le preguntó Oyoshus. No es de tu incumbencia. ¿Acaso no sabes que los soldados no hacen preguntas? Solo ejecutan órdenes, le dijo en tono autoritario, no importándole las insignias que denotaban su alta jerarquía militar, pues desconocía que se trataba del hijo del jerarca principal del clan de los vampiros libélulas. Vete a la mierda. Cuida tus palabras. Tu vida puede desaparecer en medio de esta nada. Oyoshus decidió apartarse, con su único escuadrón de los soldados a sus órdenes de vampiros libélulas, dio la orden de marchar de regreso a su nación. No le importaba que su padre le reclamaría que era otra misión que no cumplía favorablemente, y un sinfín de sermones que se imaginaba le iba a decir. Sin embargo, escuchó los sollozos de Maxikir nuevamente. Por medio de su fino olfato, le gustó el olor de aquella energía vital y sutil que emanaba ese cajón. Alimento, habló entre dientes, tal si su inconsciente lo delatara, y algo dentro de su ser se movió. Un sentimiento de benevolencia surgió de sus entrañas. Jamás lo había experimentado. Ahora, seres indefensos de las castas inferiores dependerían de él y su escuadrón. Sabía que no podría rescatar a todos, ni la posibilidad de salir vivo de aquel lugar si tomara el reto, pues los vampiros luciérnagas también estaban colaborando en la misión de custodiar los cajones llenos de infantes. Además, una guerra entre clanes vampíricos podría llevarse a cabo, en donde los derrotados podría ser el clan de los vampiros libélulas, y ese desenlace no le gustaría a su padre. Decidió entonces salvar únicamente a los niños de 2 cajones, que eran las fuerzas suficientes con las que podrían escaparse y no tener consecuencias colaterales. Además, la pérdida de 2 cajones entre la multitud de ellos no se echarían de ver. Él rescataría al cajón donde escuchó los murmullos y otros de sus vampiros de confianza, los de otro cajón, donde despertarían a los niños y los salvarían de ese lugar. Oyoshus abrió el cajón. Buscó quien comprendiera alguna de las lenguas que él dominaba para poderse comunicar entre los niños y niñas. Les indicó que tendrían que salir sigilosamente, sin ajetreos ni llantos que alteraran su estado de conciencia tranquila. Niños, tienen que respirar hondamente. Necesito que cierren los ojos. Tienen que evitar sentir miedo. Tienen que visualizar el camino y andar sin detenerse. No muy lejos de ellos, los chacales, perros antropomórficos, vaciaban las cargas de los cajones y colocaban a los niños pequeños en los brazos de las estatuas del dios vampiro ancestral. Si eran niños mayores, los introducían por la boca de fuego que los consumía. De esta manera alimentaban su creencia.
La energía despedida por el fuego destructor se esparcía en las profundidades de las cuevas. Los chacales podían oler el miedo, así que podrían acorralarlos y enviarlos a la muerte si los niños se atrevían a escaparse. Oyosus, a través de Pertebar, les insistió a los niños que tenían que salir apagando sus sentidos. Recuerden, no tienen que ver, oír, oler ni sentir. Pudieron escapar. Oyosus prefirió que los dos grupos de niños rescatados anduvieran por separado para poder controlar mejor los miedos en conjuntos pequeños que en grandes. Una vez a salvo, él se reportó con su padre para informarle que no pudo cumplir con su cometido: ayudar a los vampiros luciérnagas a alimentar a su deidad. En el camino fue dejándolos con personas que vivían en cuevas, alejadas de las poblaciones así como de las ciudades. En aquella oscuridad, los hombres sabios de aquellos lugares remotos recibieron a los niños para evitar exponerlos a aquellas tinieblas que se estaba devorando a la humanidad.